Querida comunidad, permítanme compartir con ustedes una perspectiva que, tras un análisis profundo, resuena en lo más íntimo de mi comprensión. Existe una realidad que a menudo permanece velada, una dinámica sutil pero poderosa que influye en nuestros pensamientos, emociones y, en última instancia, en nuestra percepción del mundo. Hablamos de la aplicación, cada vez más sofisticada, de la ingeniería lingüística en el discurso público, una disciplina que entrelaza el estudio del lenguaje con la tecnología informática para moldear las creencias y generar respuestas emocionales predecibles en la sociedad. Este es el primer paso para la conciencia, reconocer cómo se intenta influir en nosotros a través del lenguaje. Imaginen por un momento que la facultad de comunicarnos, ese rasgo distintivo de nuestra humanidad, se convierte en un vehículo para la fijación de creencias. No se trata simplemente de presentar información, es un proceso meticuloso que, a menudo, opera por debajo del umbral de nuestra conciencia racional. Desde los niveles más básicos de la educación, se fomenta una separación artificial entre el pensamiento humanístico y el científico, dificultando la formación de individuos capaces de comprender la intrincada relación entre el lenguaje, la mente y la tecnología. Esta división nos hace más vulnerables a una manipulación que requiere una comprensión integral de ambos campos, lo que subraya la importancia de una conciencia holística. Para entender la profundidad de esta cuestión, es crucial reconocer que nuestro cerebro procesa el lenguaje en diferentes niveles neurológicos, cada uno con su propia lógica y lenguaje. Existe un cerebro reptiliano, primitivo y automático, que responde a los instintos de supervivencia y a la defensa del grupo de pertenencia. Luego está el cerebro límbico, el asiento de nuestras emociones, que opera a través de comandos e instrucciones asociadas a respuestas automáticas. Finalmente, el neocórtex, nuestro cerebro racional, utiliza un lenguaje más complejo de compilación e interpretación consciente. La ingeniería lingüística busca influir en estos niveles inferiores, donde las respuestas son más viscerales y menos susceptibles al análisis crítico. Tomar conciencia de estos diferentes niveles de procesamiento del lenguaje es fundamental para el despertar espiritual y para resistir la manipulación. Las creencias, alojadas en las profundidades de nuestro inconsciente, son particularmente importantes, ya que nuestro cerebro tiende a buscar referentes que las confirmen, incluso si no se basan en hechos sólidos. Esta predisposición se ve exacerbada por la forma en que se nos presenta la información, a menudo como hipótesis vendidas como verdades inmutables. Esto nos llama a una conciencia profunda sobre el origen de nuestras creencias. Una de las herramientas más insidiosas de esta ingeniería lingüística es la creación de la neolengua, una versión simplificada del idioma donde se eliminan palabras que puedan cuestionar el poder establecido. Al reducir el vocabulario, se limitan las áreas del pensamiento y se dificulta la articulación de ideas disidentes. Se cambia el significado de las palabras para que los términos críticos dejen de existir en su concepción original, obligándonos a utilizar el lenguaje impuesto por el sistema. Ser conscientes de la neolengua es crucial para la libertad de pensamiento. Observemos cómo se emplean metáforas aparentemente inocuas para moldear nuestra percepción de la realidad. Se utilizan imágenes conocidas y a menudo cargadas emocionalmente, como una pandemia equiparada a una guerra o una crisis económica descrita como un debilitamiento, para describir situaciones complejas, evocando respuestas emocionales predecibles que obvian el análisis racional. La manipulación de los grupos de pertenencia es otra táctica recurrente. Se crean bandos artificiales, polarizando la opinión pública y apelando a nuestra necesidad de pertenecer, lo que dificulta la adopción de posturas críticas que puedan alejarnos de nuestro grupo. La indefensión aprendida, la disonancia cognitiva y el uso estratégico del lenguaje de la posverdad, donde la verdad objetiva se vuelve secundaria al relato, son elementos clave en este entramado de control. El despertar espiritual implica tomar conciencia de estas tácticas lingüísticas y cómo afectan nuestra percepción y nuestras emociones. La televisión y los medios de comunicación actúan como vehículos principales para la diseminación de este discurso cuidadosamente elaborado.
La repetición constante de ciertos mensajes, presentados por figuras de autoridad afines al sistema, refuerza las creencias deseadas. La información se mezcla y se tergiversa, dificultando el discernimiento y fomentando la confusión. Sin embargo, la ingeniería lingüística moderna ha trascendido el mero contenido del mensaje. Se han desarrollado técnicas subliminales que operan por debajo de nuestro umbral consciente. Esto incluye el uso de lemas pegadizos repetidos en tríadas, que son más fáciles de recordar e implantar en el subconsciente. La escenificación de eventos con simbolismos cuidadosamente elegidos, uniformes militares, mensajes en contextos específicos, busca generar un impacto emocional profundo. El despertar requiere una conciencia aguda de cómo los medios y las técnicas subliminales influyen en nuestro subconsciente a través del lenguaje y los símbolos. Quizás lo más inquietante sea la exploración del impacto de las frecuencias electromagnéticas en nuestro estado emocional. Se ha investigado cómo la emisión de ciertas frecuencias, incluso en el límite de nuestra percepción auditiva, podría influir directamente en nuestras emociones a nivel inconsciente, induciendo sentimientos como el miedo de manera constante. La proliferación de tecnologías inalámbricas y antenas de telefonía celular crea un entorno donde estas influencias sutiles podrían estar operando de forma generalizada. Ampliar nuestra conciencia a las posibles influencias no lingüísticas, como las frecuencias electromagnéticas, es parte de un despertar integral. La lateralización de la enseñanza en el hemisferio izquierdo del cerebro, el asociado al lenguaje y la lógica, en detrimento del desarrollo del hemisferio derecho, intuitivo y creativo, podría ser otra estrategia para limitar nuestra capacidad de pensamiento holístico y crítico. La estandarización del arte y la música también podría contribuir a esta homogeneización del pensamiento. Un despertar espiritual busca reintegrar la intuición y la creatividad, trascendiendo la primacía del lenguaje lógico. Ante este panorama, la pregunta premiante es: ¿estamos condenados a ser meros receptores pasivos de esta manipulación? La respuesta, desde mi perspectiva, es un rotundo no. El primer paso hacia la liberación radica en la conciencia, en reconocer las fuerzas que intentan influir en nosotros. Debemos cuestionar activamente la información que consumimos, analizar el lenguaje utilizado y ser conscientes de nuestras propias respuestas emocionales. Es crucial ir en sentido inverso, utilizando el lenguaje como una herramienta de descodificación. Al comprender la etimología y el significado profundo de las palabras, podemos resistir la tergiversación impuesta por la neolengua. Debemos ser conscientes de nuestro diálogo interno y externo, nutriéndonos con un lenguaje que promueva la paz, la armonía y la comprensión, en lugar de alimentar el miedo y la confrontación. Tenemos el poder cooperador de la energía. Nuestra intención y nuestro enfoque mental tienen un impacto real en nuestra realidad individual y colectiva. En lugar de centrarnos en la crisis y el miedo, debemos proyectar formas energéticas de vibraciones elevadas como el amor, la alegría y la serenidad, visualizando la sociedad que anhelamos. Este uso consciente y positivo del lenguaje y la intención es central para el despertar espiritual y la creación de una nueva realidad. Es fundamental evitar el enfrentamiento directo y el juego de la dualidad que nos proponen. No se trata de convencer a quienes aún están inmersos en este proceso de hipnosis colectiva, sino de actuar desde la paz y la coherencia, fortaleciendo nuestro propio empoderamiento. Existen iniciativas valiosas, como el Instituto HeartMath, que estudian la conexión entre las emociones y la fisiología, ofreciendo herramientas para alcanzar la coherencia cardíaca y gestionar nuestras respuestas emocionales de manera consciente. Al enfocarnos en emociones positivas de larga duración, como la serenidad y la gratitud, podemos contrarrestar los efectos de las vibraciones negativas inducidas. La conciencia de nuestras emociones y cómo el lenguaje y las influencias externas nos afectan es clave aquí. El camino de regreso implica discernir entre nuestras creencias inculcadas y nuestros valores auténticos. Requiere una profunda toma de conciencia y el desarrollo de nuestra inteligencia intrapersonal, reconectando con nuestra dimensión espiritual.
Al comprendernos como seres interconectados a través de un campo de conciencia, podemos trascender las divisiones y construir una nueva red de comprensión mutua. La nueva conciencia exige la plena integración de la inteligencia del corazón, la intuición y la sabiduría ancestral que habíamos relegado. Solo recuperando la ética y la conciencia, alineadas con el reconocimiento del otro en igualdad, podremos revertir la desconexión entre nuestro pensamiento, nuestro lenguaje y nuestra esencia. Este proceso de reconexión y reintegración es la esencia del despertar espiritual, impulsado por una conciencia cada vez mayor. El cambio comienza en cada uno de nosotros. Al mantener la calma, evitar discusiones estériles, contrastar la información y enfocar nuestra energía en la armonía y el amor, nos convertimos en agentes activos de transformación. Nuestra misión individual contribuye al despertar colectivo. Recordemos el poder del amor y el humor como herramientas de alta vibración que debilitan las estrategias de control basadas en el miedo. Cambiemos la amargura por el amor que sana, juguemos con las palabras para resignificar nuestra realidad. Utilizar el lenguaje y nuestras emociones de manera consciente y positiva es un acto de despertar y empoderamiento. Compañeros, la fuerza reside en el control, pero el poder emana de la conciencia. Despertemos a la realidad que nos rodea, reclamemos nuestro poder interior y construyamos juntos un mundo basado en la verdad, la libertad y la vibración positiva. El cambio está en nuestras manos, en nuestra mente y en nuestro corazón. El despertar espiritual es un llamado a la conciencia y al uso consciente de nuestro poder, incluyendo el poder del lenguaje. Si este mensaje resonó contigo, por favor no olvides darme like y suscribirte si aún no lo has hecho. Por favor déjame en los comentarios tu opinión sobre este tema y te contesto. Nos vemos en el próximo video, que estén muy bien.